el título de nuestra conferencia, digamos, es muy, muy genérico, ¿sí? Muy genérico porque el título en realidad es el título de un libro que suelo repetir, suelo nombrar o referenciar muchas veces. Y entonces, disculpen los sonidos de afuera que pueden ser molestos, porque tuve que salir afuera porque toda la casa está sin luz. Entonces, puede que tengamos algún sonido incómodo de repente. Bien, entonces, el, es un título que al cual suelo hacer muchas referencias muchas veces, que es el texto La ciudad antigua de un autor francés muerto a finales del siglo XIX llamado Numa Denis Fustel de Coulanges, ¿sí? Fustel de Coulanges. Y este autor, Numa Denis Fustel de Coulanges, muerto en 1889, escribió un libro por el cual se le conoce, cuando uno dice en la academia Fustel de Coulanges, se refiere fundamentalmente al libro La ciudad antigua. En este texto, que ya requiere quizás así alguna actualización, porque algunos estudios posteriores demostraron, completaron muchos datos de Fustel, que fundamentalmente lo que hacía era utilizar no datos de arqueología, sino más bien de los textos antiguos, un poco de arqueología también, porque él trabajó en un equipo de arqueología de vestigios griegos antiguos de su instituto, y él utiliza el método, en su método, lo que él hace es utilizar textos antiguos, eh, y con ellos fundamentar su tesis. ¿Cuál es la tesis de Fustel de Coulanges? La tesis de Fustel de Coulanges es que la religión antigua fundamenta las instituciones, leyes y costumbres de nuestro tiempo, ¿sí? Y entonces él lo que prueba a lo largo de todo su libro es cómo ciertas cosas que hacen los griegos y romanos, sobre todo esto referente a la cultura grecorromana, lo que hacen griegos y romanos está, o lo que legislan, lo que tienen ellos en sus normas, en sus leyes, lo que ellos tienen en sus costumbres, en sus modos de legislar ciertas cosas, en sus normas de vida, eso está fundado, eh, ciertamente fundado en prácticas religiosas antiguas, ¿sí? ¿Por qué eso es importante para nosotros? Y hago esto para hacer como una captación de benevolencia y que ustedes entiendan por qué es tan importante estudiar este tema. Porque del estudio de Fustel de Coulanges, que no voy a poder extenderme completamente en el tema, pero después les dejo que puedan leer sobre todo. Es fundamental que los que estudien derecho o disciplinas afines al derecho se dediquen, tengan tiempo, se hagan de tiempo para poder leer este libro. Está dentro de los textos, digamos, obligatorios para la formación de cualquier abogado católico que se precie de ser católico. Y tiene que entender que las leyes, la fuerza de las leyes, la aplicabilidad de las normas, las instituciones en la sociedad no devienen de la fuerza de la autoridad. No es porque nosotros empujemos con la fuerza de la autoridad algo, por eso se crearán instituciones, sino que las instituciones se crean fundamentalmente porque hay un principio religioso de fondo. Sobre ese tema voy a procurar extenderme un poco, sobre esa cuestión del principio religioso de fondo que crea las instituciones y que en última instancia fundamenta la tradición, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de tradición, generalmente pensamos que tradición es todo lo antiguo, sobre todo en los círculos eh, católicos, donde se comienza a estudiar la doctrina cristiana, donde se procura conocer más el catecismo, la teología, donde la gente que se acerca a la filosofía de Aristóteles. Entonces, piensan que lo tradicional, no saben en general definir lo tradicional,
y dicen que lo tradicional es simplemente lo antiguo, ¿sí? Entonces, hay entre los neófitos de la tradición, digamos así, un adagio muy falso, y que con el tiempo no se da cuenta de que no sirve. Y es lo siguiente: es un libro antiguo, entonces es bueno. Entonces, y eso le pasa a uno, lo que todo eh, neófito tradi hace es visitar las librerías de libros antiguos, ¿no? Porque piensa que todo libro antiguo es bueno, ¿no? Entonces, cualquier libro publicado antes de 1960 es bueno, pero ese no es el concepto de tradición fundamentalmente, ¿no? Entonces, el concepto de tradición es una cosa mucho más amplia, y como decía Rafael Gambra en un texto que publiqué en mi perfil en estos días, que el tradicionalista, que él se refiere, Rafael Gambra se refiere, que es un filósofo español eh, de nuestro tiempo, ¿no? Nuestro tiempo, o sea que no hemos compartido época con él, y Rafael Gambra dice que el tradicionalista, o sea, el defensor de la tradición, o el tradicionalismo, la defensa de la tradición, no consiste en revivir cosas antiguas. Nosotros vamos a estudiar acá algunas prácticas o costumbres religiosas de los pueblos greco-romanos. Y con eso yo no estoy diciéndoles, no vayan a ir a decir por ahí que el padre Jorge Miguel quiere reivindicar y hacer y restituir antiguos cultos paganos, ¿no? Entonces, yo no quiero revivir o restituir antiguos cultos paganos. Lo que quiero que procuremos hacer al final de esta conferencia es que entendamos que en la tradición existe, como dice Rafael Gambra, siempre hay principios que cuando se corta con la tradición, cuando hay una revolución, nosotros vivimos en un tiempo de revolución, y el tiempo de revolución es siempre un corte con la tradición. Entonces, nosotros, el que quiere guardar la tradición, lo que hace es dar un salto para atrás, dice Rafael Gambra, para mirar cuáles son los principios y luego dar un salto para adelante, o sea, volver al tiempo de hoy para ver cómo esos principios pueden ser aplicados ahora, ¿no? Entonces, piensen ustedes como ejemplo, los principios de economía tradicional, digamos así, medieval, perdón, la economía medieval es inaplicable en estos días. Con el tema de la tarjeta de crédito, uno no podría hacer, no. No sé si entré de nuevo aquí a la sala, justo tuve una llamada. Usando el teléfono, esto no debería hacerse, pero si entra una llamada, tendré que cortar, ¿sí? Bueno, entonces, espero que no entre una llamada de nuevo. Entonces, la economía medieval yo no puedo aplicarla directamente al tiempo nuevo, donde yo tengo un montón de factores y de elementos que ya no coinciden. Entonces, sin embargo, sí puedo dar un salto para atrás, mirar cuáles son los principios que rigen y luego dar otra vez un salto para adelante, y entonces eh, aplicar esos principios que son válidos porque tienen su origen en la divinidad, que es el origen de todas las cosas, en Dios. Entonces, eso me va a ayudar a restaurar la tradición, ¿entienden? Entonces, bueno, y sin más preámbulo, aunque esto ya es parte de la conferencia, empezamos con la cuestión. El, empezamos con unas ideas que se encuentran en el libro La ciudad griega de Rubén Calderón Bouchet, y donde justamente él comienza en el primer capítulo de La ciudad griega de Rubén Calderón Bouchet. Él habla de la tradición como ese sustrato, ese elemento divino que se encuentra en toda costumbre, bueno, termina de irse la luz. Entonces, en toda costumbre, eh, digamos así, en toda costumbre, en toda institución, eh, en toda institución humana, que al cabo del tiempo, lo que se produce es, con esta institución humana, es lo siguiente: que al cabo del tiempo, lo que hay que hacer, lo que se hace es que se van agregando ciertas cosas a la institución, a aquel principio que tiene su origen en Dios, se van agregando ciertas cosas,
Y entonces, al cabo del tiempo, uno ya no entiende qué parte viene de Dios y qué parte viene de la libertad del hombre que va agregando ciertas cosas. Entonces, uno piensa que tradición es todo aquello que se nos presenta, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, es típico, pongo un ejemplo, típico de tradicionalista católico es pensar que tradicional es el, digamos así, que tradicional es la casulla romana. Y la casulla romana es un invento del siglo XVI, ¿sí? La casulla que parece una guitarrona, o sea, que parece un chaleco. Está muy linda, muy ornamentada, es bellísima, pero es una cosa del siglo XVI. En cambio, ¿qué es la tradición? La tradición es fundamentalmente, en el tema litúrgico, por ejemplo, la tradición es que el sacerdote tiene que servir a Dios y que su condición requiere ser dignificada por vestimentas que expresen exteriormente cosas que son invisibles a los ojos. Entonces, no se trata de cortes de ornamento, se trata de que el ornamento, la casulla, responda realmente a aquel principio que se quiere reflejar con la casulla. ¿Sí? Entonces, ese es el primer punto del tema de la tradición. Es cierto que dice Platón en el Fedro que los antiguos conocen la verdad. Si la hallamos, no tenemos por qué preocuparnos de las opiniones de los hombres. Dice. ¿Y en qué sentido dice Platón eso en el Fedro? Que los antiguos conocen la verdad porque ellos están más cerca de los dioses, como dice Cicerón en su de Legibus, en su obra sobre las leyes, cuando dice que los ritos de las familias de los padres, que ellos observan eh, por razón de su antigüedad, están más próximas a los dioses, ¿sí? Están más próximas a los dioses. Porque, claro, si pensamos nosotros en la historia linealmente, Adán y Eva, nuestros primeros padres, están más cerca de Dios y, claro, a medida que se va alejando y además ahora con la carga del pecado original, el hombre tiene su libertad corrompida por ese germen de apostasía que siempre está. ¿Qué es la apostasía? La apostasía es el abandono de Dios para que el hombre se dé culto a sí mismo, ¿sí? Entonces, Dios me da en unos ciertos principios, ofrece al hombre estos principios con los cuales él puede entender la realidad, y el hombre, por culpa del pecado, siempre tiene que procurar ser fiel a eso que ha recibido de Dios. Pero el pecado, su debilidad producida por el pecado, va haciendo que él libremente vaya agregando elementos, ¿sí? A esta tradición, ¿sí? Elementos a esta tradición, que va haciendo como que aquello quede, eh, quede con una especie de ropaje que no hace ver, que me impide ya ver, que puede, no siempre, ¿verdad? Pero puede ya impedirme ver la tradición, lo que es propiamente principal, el principio, lo que es propiamente principal. Entonces, fíjense que después de aquí, la tradición en los griegos, ¿sí? Aquellos principios fundamentales, que para Heródoto se queja, el historiador Heródoto se queja de que los poetas teólogos, teologistas, mejor dicho, como Hesíodo y Homero, desfiguraron la tradición, porque ellos querían, dice Heródoto, que por una especie de esteticismo, darles demasiado floreada, muchos moñitos, a una tradición que hasta ellos se conservaba más o menos bien. Así que Heródoto así reclama o se queja de todo aquello que habían hecho los poetas antiguos. Y entonces, ¿qué sucede con la aparición de los filósofos, lo que llamamos los filósofos, tanto los presocráticos como Sócrates, Platón y Aristóteles? Entonces, lo que procura, hasta Aristóteles lo que se procura hacer es purificar la tradición, ¿sí? Purificar la tradición. No pensando que todo mito es necesariamente malo, sino que todo mito ser, tiene que ser
eh, profundizado, tiene que ser digerido por el entendimiento humano y tiene que ser entendido en sus principios. Entonces, no se trata de decir que, qué sé yo, que Zeus cabalga sobre, porque los poetas teologistas lo que hacían eso, sí, Zeus tiene un rayo en la mano y cabalga sobre caballos de nubes y etcétera, entonces y vive en el Olimpo y lo que sea, ¿no? Entonces, ese tipo de imágenes que están fundadas en principios, sin embargo, o tendieron ciertamente a una excesiva antropomorfización de los dioses. Muchos estudios antiguos indican que la religión pre-griega y pre-romana, la que, la que se llegó a llamar, no recuerdo ahora el nombre, lo tenía el nombre, pero ahora mismo no recuerdo. Ya, la religión megalítica se llama. La religión megalítica, que es una religión, es la religión antiquísima, la que es de origen indogermánica y que más o menos fue común, y es esa la que voy a describir en algunos rituales, más o menos común a todas las poblaciones alrededor del mar Mediterráneo. Entonces, todo lo que fue mucho antes de que existiera Roma, que fue fundada en el 754 a.C., mucho antes de Grecia, Atenas, fundada en 1500 a.C., mucho antes que eso. O sea, estamos hablando de 2000 o 3000 años antes de Jesucristo. Ustedes me dirán, pero es demasiado tiempo, che. No, espérame. Abraham está situado más o menos en el 2000 antes de Cristo. Abraham. Y cosa que lo leemos así casi naturalmente, ¿no? Entonces, cuando hablamos aquí en la religión antigua, no en la cuenca del Mediterráneo simplemente, sino, sí, sería la cuenca del Mediterráneo, porque sería toda España hasta las Islas Canarias, Francia, toda la parte germánica, eh, todo el norte de África, o sea, todo lo que realmente después fue el área de influjo de Roma. Entonces, esta religión megalítica, fíjense, los estudios apuntan que estos hombres tenían dioses anicónicos, le llaman los especialistas. ¿Qué significa dioses anicónicos? Y sin imagen, imagínense, sin imagen. O sea que la religión idolátrica con ídolos puestos como imagen es una cosa muy posterior, muy, muy posterior. Entre el 2000 y el 3000 antes de Jesucristo, las religiones paganas o antiguas, y yo voy a leer un texto de San Agustín aquí para que entendamos eso, eran todas religiones sin imágenes. Y asómbrense, religiones monoteístas. Religiones monoteístas. ¿Por qué ese monoteísmo no se mantuvo en las religiones antiguas? Por causa del pecado original, ¿sí? Por causa del pecado original. Porque en la tradición, estas semillas de tradición fueron quedando enterradas bajo capa de continuos maquillajes. Entonces los hombres reciben algo y entonces cuando se cansan de que esto se aparezca delante de sus ojos siempre del mismo modo, lo que hacen es eh, maquillarlo, ¿no? Para que aquello quede renovado, ¿sí? Pero no es lo mismo, digamos así que eso es lo que hacen tanto hombres como mujeres a medida que van envejeciendo, ellos se van maquillando, ¿sí? Y para parecer jóvenes, pero no lo son, ¿eh? Para parecer jóvenes, aunque no lo sean. Y entonces, imagínense ustedes una anciana o anciano de 70 años maquillados y vestidos como jovencitos. Entonces, no es él, ¿eh? No es él. Bueno, imagínense ustedes tradiciones antiquísimas de miles de años remaquilladas y entonces, claro, como aquí no muere, entonces remaquilladas, remaquilladas, remaquilladas y al final nos llega a nosotros la cosa así muy cambiada. Entonces ya hay que quitar todas estas capas de maquillaje y entonces ahí podremos ver las cosas como son. Y
Pongo otro ejemplo. Ustedes saben que hoy las técnicas de make-up, le llaman make-up, ¿eh? Maquillaje, son fantásticas. O sea, convierten cualquier fea en mujer bonita en un ratito. Pero no es la verdad, ¿no? Entonces, no es ella. Es solamente una simulación que a la primera lluvia se acaba, ¿no? Entonces, la tradición consiste en lo que uno es. Y fíjense cómo la tradición, y la tradición es linda o fea, es siempre bella porque tiene su origen en Dios. Fíjense lo que dice San Agustín en sus retractaciones. Al final de su vida, hace una afirmación impresionante y que da base a todos estos estudios y que da razón a todo el esfuerzo que podemos hacer en estudiar este tipo de cosas. Y, ay, volvió la luz, gracias a Dios. No dormiremos en el calor. Entonces, fíjense ustedes que eh, esto da razón a todos los estudios que podamos nosotros hacer de literatura antigua, literatura comparada. Algunos me preguntan, ¿para qué leer? ¿Para qué leer? No sé, la teogonía de Hesíodo. Si todo aquello es mitológico, no fue así. Los que leyeron conmigo la teogonía de Hesíodo en el programa de Humanidades se dieron cuenta que la teogonía de Hesíodo era el Génesis de los griegos. ¿Eh? Y cómo dos tradiciones podían ciertamente confluir, porque no era más que una sola tradición. ¿Qué es lo que dice San Agustín en sus retractaciones? Dice lo siguiente: esa cosa que ahora llamamos religión cristiana existía también entre los antiguos y no ha estado nunca ausente desde el comienzo del género humano, hasta que el Cristo apareció en la carne. En ese momento, la verdadera tradición que ya existía comenzó a llamarse religión cristiana. Impresionante. Les vuelvo a leer, les vuelvo a leer. San Agustín, esa cosa que ahora llamamos religión cristiana existía también entre los antiguos. Esa cosa ya existía entre los antiguos y no ha estado nunca ausente desde el comienzo del género humano hasta que el Cristo apareció en la carne. O sea, nunca estuvo ausente hasta que nació Cristo en la carne, hasta que fue, vino el ángel y anunció a María, hasta que se dio la encarnación. Siempre estuvo ausente, ¿no? Siempre estuvo presente. En ese momento, en el momento de la encarnación, la verdadera tradición que ya existía comenzó a llamarse religión cristiana. Entonces Jesucristo dice, ustedes escucharon que antes se decía, ahora yo les digo. Ustedes, sus padres, dijeron esto, pero yo les digo. Ustedes, cuando él critica las tradiciones de los hombres, lo que está diciendo es justamente todo ese acervo de tradiciones que remaquilló la tradición. Voy a usar un término aquí, primordial, aunque es peligroso primordial porque es muy utilizada por todos los gnósticos y sobre todo por toda una corriente llamada perennialismo, que tiene parte de la razón, ¿no? Entonces, pero usemos el término primordial con mucho cuidado. Entonces, esa tradición primordial de aquellas verdades que fueron reveladas por Dios a nuestros primeros padres en el paraíso, esas verdades entonces fueron transmitidas de generación en generación y son tomadas esas verdades, porque tienen su origen en Dios, por el cristianismo, y el cristianismo entonces lo que hace es llevarlas a su plenitud. ¿Cuáles son esas cosas? No voy a aquí dar una lista de principios o verdades, no se trata de eso mi trabajo, sino más bien se trata de hablarles a ustedes acerca de eh, la religión antigua. Entonces, de religión antigua y hablar de ciertos ritos y prácticas de la antigüedad, estamos hablando entre 2000, no, entre 1000, no, 2000 y 3000 antes de Cristo, o sea que es mucho tiempo. Y esas cosas como tienen su origen o su fuente en, eh, en Dios y nuestros primeros padres. Y eso es lo que le da fuerza propiamente a la tradición. La tradición no es simplemente una cosa que sea antigua, ¿eh? No es una cosa que sea antigua, repito, sino es una cosa que lo que es antiguo no tiene autoridad por sí mismo. Lo que tiene autoridad por sí mismo es lo que viene de Dios. Por eso dice la Escritura que toda autoridad viene de Dios. Toda autoridad viene de Dios significa que solamente Él es autor. Él es creador. ¿Qué es el autor? El creador. Entonces tiene autoridad el que es capaz como un padre de engendrar la vida en los otros. ¿Quién es el principio de toda
generación y es Dios. Dios es, por eso, toda paternidad, dice la Escritura también, toda paternidad viene de Dios. Entonces, si toda paternidad viene de Dios, el, toda autoridad, que es capacidad de engendrar, viene también de Dios. ¿Sí? Bueno, veamos ahora la época arcaica. En la época arcaica de Grecia principalmente, vamos a entrar un rato solamente en Grecia. Entonces, así nosotros vemos que un examen de la religión primitiva de los griegos eh, que pretende quizás tener un mínimo de exigencia, tendría que comenzar siempre con un estudio de las religiones pre-indogermánicas, no las indogermánicas, las pre-indogermánicas. Acuérdense que Grecia fue una mezcla de culturas, ¿sí? Pero más o menos las religiones eran las mismas, ¿sí? Y entonces hay que ir estudiando a las religiones, no las indogermánicas que fueron las que invadieron Grecia, sino las pre-indogermánicas. Y esa religión pre-indogermánica es la que nosotros llamamos de religión megalítica. Es un nombre súper técnico, pero es la religión megalítica, que más o menos fue la misma en Egipto, en Creta, en Minos, en Italia, que no se llamaba Italia, por supuesto, en Grecia, en Fenicia, ¿sí? Fenicia, acuérdense, ¿dónde queda Fenicia? Fenicia queda cerquita de Israel, de la tierra de Israel, de la tierra que después fue llamada tierra de Israel. Entonces, Jericó, todo esto, cuando nosotros veamos dónde llega Abraham, entonces Abraham llega justamente con esas prácticas religiosas. Cuando leamos de nuevo la Biblia y leamos la historia de Abraham, vamos a justamente contextualizar más o menos con estos elementos que se nos plantean. ¿Y cuál es? Entonces, podríamos preguntarnos, ¿es posible a través de las construcciones culturales que llegaron hasta nosotros, definida, o por lo menos una idea religiosa central propia del megalítico? Entonces, lo fundamental es el culto a los muertos, y ese culto a los muertos implica dos creencias fundamentales: la inmortalidad del alma y la protección, la fe en la protección de los antepasados de la familia. La inmortalidad del alma, se creyó siempre en la inmortalidad del alma, y en la fe, ya que las almas son inmortales, ellas tendrían que poder de algún modo protegernos a nosotros. Entonces, y es evidente que los creadores de toda esta cultura, de la cultura del megalítico, prepararon a sus muertos estos lugares de habitación que sean más o menos duraderos, solo porque creían realmente en la existencia del hombre después de la muerte y en las necesidades del muerto que habían de ser satisfechas por los vivientes y en la eficacia poderosa de los antepasados que podían favorecer a los vivos. Todo eso estaba dentro de ese conjunto de creencias del hombre megalítico. Del hombre megalítico. ¿Qué es el megalito? Bueno, lo que, para que se ubiquen ustedes, que el término no les suene a, no sé, qué sé yo, esos nombres extraños y uno no entiende nada. Megalito mega es muy grande y litos es piedra. Entonces, en la época en que las construcciones eran de grandes piedras, entonces ese es el megalítico. No hay mucha escritura, pero sí tenés grandes construcciones, las construcciones de Knossos, Creta, la civilización micénica, son grandes construcciones donde no son ladrillitos. Parece que a medida que avanza la civilización, las piedras de las casas comienzan a ser cada vez más pequeñas, ¿no? Entonces, no sé a dónde vamos a llegar, ¿no? Entonces, ahora nuestros ladrillos miden, qué sé yo, 20 por 15, ¿no? En la época, en el siglo XVI, si van ustedes a las reducciones jesuíticas, ven que las piedras eran más grandecitas, ¿no? Pero entre 2000 y 3000 antes de Cristo, las piedras podían pesar 2 a 3 toneladas. ¿Cómo movían eso? Ni idea, ¿no? Y si se van a internet, les va a decir que fueron los extraterrestres. No, no eran los extraterrestres. Por favor, no vayan a YouTube, porque si no se pierden. Entonces, esta base religiosa, inmortalidad del alma y protección de los antepasados, es una base
firme, manifiesta, se nota eso en todos los vestigios de la cultura antigua. Así que, y en cuanto a Dios, ¿qué pasaba con Dios? ¿Hay alguna referencia explícita a Dios o a los dioses? No siempre es posible encontrar. Sin embargo, la ausencia de imágenes de culto, tampoco hay que pensar que sea una religión politeísta. Entonces, hay un autor llamado Estrabón, refería que los galos, los que vivían en Francia, no conocían dioses como los griegos y los romanos, y que los celtas, el norte de Gran Bretaña, los celtas, en cambio, adoraban a un dios sin nombre. Sin nombre. ¿Recuerdan ustedes eso? ¿Cómo se llama Dios? ¿Cuál es el nombre de Dios para Moisés? No tiene nombre. Es el que es. Porque un nombre, fíjense ustedes, esa es la religión antigua, ¿eh? Estamos hablando de religiones antiguas. Entonces, el nombre, para poder dar un nombre, yo tengo que lograr abstraer la forma. Para abstraer la forma tiene que estar en mi mente como reducida a la forma de aquello a lo cual voy a dar nombre. ¿Cómo voy a dar nombre a Dios si la forma divina no puede caber en mi mente? No puede tener nombre. Entonces, apenas dice, yo soy el que soy, el que existe, el que es. Y entonces los celtas y también los que vivían en España, entonces llamaban algunos los celtíberos, porque todos los que vivían en la península ibérica, España, Portugal, y Gran Bretaña. Entonces ahí teníamos a este Dios sin nombre, ¿no? No hay muchas relaciones literarias sobre este tema porque todavía la escritura estaba en sus comienzos. Son escasas las escrituras, inseguras, y toda esta religión megalítica aparece mezclada con otras influencias. Entonces, sin embargo, tenemos nosotros todo este tema del culto a los antepasados. Si ustedes leyeron, no sé si ustedes, a ver, Iván, ¿pasaste a la gente el libro para que pudiera leer si quisiera? No, bueno, perfecto. Entonces, voy a simular que sé y entonces les voy a ir leyendo solamente los títulos para que esta conferencia no se haga tan larga. Sin embargo, voy a ir explicando lo que va apareciendo aquí debajo de cada título. En el libro 1 de La ciudad antigua de Fustel de Coulanges, él describe las creencias antiguas. Entonces, ¿cuáles son esas creencias antiguas? En primer lugar, una creencia sobre el alma y sobre la muerte, ¿sí? Entonces, de hecho, ve Fustel de Coulanges que incluso en los últimos tiempos de la historia de Grecia y Roma, ya cuando termina su decadencia, se vio persistir entre la gente procedían de épocas muy remotas. Y se puede inferir de ello la opinión que el hombre se formó al principio sobre su propia naturaleza, sobre su alma, sobre el misterio de la muerte. Entonces, ¿qué creían ellos sobre el tema? Se creyó durante mucho tiempo que las almas entraban en una mansión celestial luego de su muerte. O sea, pasaban a vivir en una especie de residencia, en una especie de mansión celeste, por encima de lo terrestre. ¿Sí? Lo celeste está por encima de lo terrestre. Y pero antes de eso, antes de esa entrada a la mansión celestial, ¿sí? Que también se sostiene hoy en la teología católica, pero antes de eso, esa mansión celeste solo se consideraba como la recompensa de algunos grandes hombres y de los héroes o bienhechores de la humanidad. Según las creencias más antiguas, sobre todo en los italianos y en los griegos, no era en un mundo extraño al presente donde el alma iba a pasar su segunda existencia, sino allí donde vivió. El que moría después pasaba otro modo de existencia allí donde vivía. Entonces, también se creyó durante mucho tiempo que en esta segunda existencia el alma permanecía asociada al cuerpo. Si nació con el cuerpo, la muerte nos separa del cuerpo
y con él se enterraba en la tumba, pero seguía existiendo. Entonces, por eso los muertos podían existir alrededor del lugar donde habían sido enterrados. Entonces, ¿qué nos ha quedado sobre esto? Los ritos de sepultura, que han sobrevivido con muchas de esas creencias primitivas. Los ritos de sepultura muestran claramente que cuando se colocaba un cuerpo en el sepulcro se creía que era algo viviente lo que allí se colocaba. Virgilio, entonces, por ejemplo, describe siempre con tanta precisión y escrúpulo, donde en la Eneida de Virgilio, entonces cuando uno lea, por ejemplo, toda la ceremonia de enterramiento de, a ver, ¿cómo se llamaba el amigo de Aquiles? El amigo de Aquiles, ¿sí? Cuando es enterrado, se hace toda una ceremonia funeraria. Eso indica qué es lo que creen los griegos acerca de la muerte, ¿sí? Pues uno no va a buscar una especie de tratado, sino que mira cómo ellos tratan a los muertos. Bueno, eso es lo que creen los griegos acerca de la muerte. Entonces, en Virgilio, en su obra, en la Eneida y en otras obras también, Eneida, bucólicas, geórgicas. Bueno, entonces, en Virgilio describe, entonces, en la Eneida, van a buscar esto, o sea, aquí tengo la cita. En la Eneida de Virgilio, describe siempre con mucha precisión y escrúpulo las ceremonias religiosas y termina el relato de los funerales de Polídoro con estas palabras: enterramos su alma en la tumba. Entonces, y las mismas expresiones después se encuentran en Ovidio, en Plinio el Joven, y entonces enterramos su alma en la tumba. Así como los masones dicen, y paz en tu tumba. Porque los masones pues, son medio... los masones y todos los que dicen esas cosas sin saber su origen, le dicen ese tipo de cosas, pero porque son gente iluminista, ¿entendés? O sea, retoman ciertas prácticas paganas por contraposición y por desprecio del cristianismo. Entonces, paz en tu tumba, ¿no? Pero esas expresiones están inspiradas en los antiguos. Bueno, entonces, y era costumbre que al fin de la ceremonia fúnebre llamar 3 veces al alma del muerto por el nombre que había llevado. Se le deseaba vivir feliz bajo tierra. 3 veces se le decía que te encuentres bien, que la tierra te sea llevadera. Igualito, paz en tu tumba, ¿no? Entonces, así que de ese modo, tanto se creía que el muerto iba a continuar viviendo bajo tierra y que conservaría el sentimiento de bienestar y también el sufrimiento, o sea, que iba a poder seguir estando feliz o sufrir. Se escribía entonces en la tumba que el hombre reposaba allí, expresión que ha sobrevivido a estas creencias y que siglo en siglo ha llegado hasta nosotros. Todavía nosotros empleamos, aunque nadie piense hoy que un ser inmortal repose en una tumba, pero tan firmemente se creía en la antigüedad que un hombre vivía allí, que jamás se prescindía de enterrar con él, incluso los objetos que en su vida se suponía que iba a necesitar. Y en el caso de los reyes, también a sus sirvientes. En el caso de los reyes, también a sus sirvientes, ¿no? Y es lo que se encontró muchas veces en las típico tema de la cuestión de los descubrimientos de la pirámide de Egipto y compañía, ¿no? Allí iban enterrados los sirvientes con el faraón, ¿no? Pero también en el caso de los pobres se les enterraba con sus cosas, ¿no? Bien, entonces, eso en cuanto a la creencia respecto del alma. No bastaba con que el cuerpo se depositara en la tierra, también era necesario observar algunos ritos tradicionales, o sea, recibidos de los antiguos, y pronunciar según algunas fórmulas. En Plauto se encuentra la historia de un aparecido, es un alma, de un alma en pena. Es un alma forzosamente errante porque su cuerpo ha sido enterrado sin que se observen los ritos. Cuando no se observaban los ritos fúnebres, el alma quedaba en pena, ¿sí? El alma quedaba en pena. Y Suetonio refiere que enterrado el cuerpo de Calígula sin que no se hicieran las ceremonias fúnebres, y entonces dice Suetonio que el alma de Calígula, que fue un político romano, anduvo errante y se apareció a los vivos hasta el día en que se decidieron a desenterrar el cuerpo y darle sepultura según las reglas tradicionales correspondientes del pueblo romano. Entonces, estos dos ejemplos muestran
que se atribuía a los ritos y a las fórmulas de la ceremonia fúnebre un efecto que les diré por otra parte que es importante, pero las razones las voy a decir, les voy a dejar picando la pelota. O sea, sí es importante, son importantes los ritos fúnebres, son muy importantes, pero, y ustedes me dirán, y por una razón para que, es muy posible que muchas almas llamadas en pena, o sea, apariciones de ese tipo, perdonen, se deban justamente a que no se hicieron convenientemente, o sea, no se hicieron ningún rito fúnebre respecto de la persona, ¿sí? Entonces, eso no es una cosa solamente de nuestras abuelas, estamos hablando de tradiciones antiquísimas. Entonces, y también podemos ver nosotros, en la Ilíada misma podemos ver cuánto atormentaba Héctor, suplicó en su combate con Aquiles, que por favor, si él murió, una vez muerto él, que dejaran que le hicieran los ritos fúnebres porque él quería descansar en paz después de su muerte. ¿Sí? Así que entonces, en las ciudades antiguas había leyes terribles que infligían a los grandes culpables un castigo que era tenido por terrible, o sea, la privación de sepultura. Y así, los que se portaban mal, grandes criminales, eran enterrados sin sepultura, dejando que fuesen comidos por las aves o no pronunciándose sobre ellos las palabras correspondientes. Entonces, hasta ahí esas son las creencias más antiguas respecto del alma. Entonces, aquí, ahora, y este tema del alma perviviente es muy importante porque eso nos va a dar algunas razones sobre el tema. ¿Dónde eran enterrados los muertos? El tema de dónde eran enterrados los muertos. Los muertos no eran enterrados lejos de la casa, ¿sí? Es más, una vez que se enmarca la casa, enmarca la residencia de la familia, entonces se enmarca la residencia de la familia. Voy a describir esto como una imagen para que cuando un hombre va a fundar una familia, lo que hacía él era marcar en primer lugar 4 mojones, o sea, 4 puntos en los cuales quedaba enmarcada su casa. Tenía que ser 4 mojones, no más de 4, porque no olviden que 4 son los puntos cardinales, ¿sí? Entonces, 4 son los puntos cardinales y 4 tendrían que ser los puntos que delimitaban la residencia. Entonces, ponen 4 mojones y el padre de la familia, el fundador de la familia, entonces él lo que hace es recorrer una vez al año los límites de la casa que separan a su familia del mundo hostil, del mundo exterior, que es lo que se hizo también cuando se fundó Roma en el 754. Lo que hicieron Rómulo y Remo fue justamente enmarcar los límites de la ciudad sagrada, la parte sagrada de la ciudad. Esto de lo sagrado es muy importante porque, recuerden, esta no es una cuestión meramente jurídica o de propiedad, no es una cuestión económica, sino que es el lugar donde, eh, el lugar no es mi propiedad privada, porque el tipo no estaba demarcando su propiedad privada o su propiedad económica. Lo que él está demarcando es el lugar donde se va a practicar la religión de su familia, porque su ganado también podía pastar y ser guardado en lugares fuera de esos límites enmarcados por estos mojones. Sin embargo, su familia no podía ser enterrada fuera de esos mojones, fuera de esos límites. Porque recordemos que el alma vive allí donde vivió y donde fue enterrada. Bien, entonces, él muchas veces se enterraba cerca de la puerta de la casa. La construcción de la casa es muy importante porque fíjense que en la residencia, en un lugar central, no en la cocina, sino en un lugar central de la casa, se instalaba una especie de plancha de piedra, de roca, no necesariamente tallada, sobre todo en las épocas más antiguas,
en el paleolítico no se tallan las piedras, en el neolítico sí empieza ya un poco de técnicas de tallado de piedras, pero sobre todo para utilizar como armas. Se toma un pedazo de piedra plana y se coloca en el suelo. ¿Para qué? Para que sobre esa piedra se encienda un fuego, el fuego sagrado. Ese fuego sagrado es la hoguera. De la hoguera saca el nombre hogar. ¿Qué es el hogar? El hogar es el lugar donde se mantiene inextinguible un fuego sagrado que se enciende con maderas especiales, porque solamente algunos árboles podían ser utilizados para poder mantener encendido este fuego sagrado del hogar. Y este fuego sagrado es el que funda, digamos así, la familia y la mantiene unida. Si se apaga el fuego sagrado súbitamente, el fuego tendría que ser reencendido por un sacerdote que está destinado especialmente para eso, pero era señal de mal augurio. La madera que utilizaban para poder mantener el fuego se mantenía por mucho tiempo encendida. Entonces podía uno dejarla encendida durante la noche, sin llama, apenas la brasa, y entonces a la mañana siguiente, cuando despertaban, quedaba una chispa suficiente como para que soplando la brasa vuelva otra vez a encenderse. De ese fuego que se mantenía inextinguible, la mujer saca, y es la mujer la que tiene que mantener el fuego sagrado de la casa. Esta función después es trasladada cuando la religión sale de la familia y pasa a la ciudad. En Roma, las mujeres que mantenían el fuego sagrado de la ciudad se llamaban las vestales, que eran mujeres vírgenes que entraban al servicio del templo para mantener el fuego sagrado siempre inextinguible. Pero milenios antes, en la casa se construía de tal modo que no hubiese corrientes de aire que pudieran atravesar directamente y apagaran súbitamente o inadvertidamente el fuego. Entonces, este fuego, este lugar el fuego encendido sobre el altar, si son atentos, ya van a ir pillando ustedes hasta aquí un montonazo de referencias cristianas. Usted dice, pero esto hacemos nosotros los cristianos. Sí, sí, sí. Nuestro altar tiene que ser de piedra, normalmente. Puede ser de madera, por supuesto, pero tiene que ser de piedra. Y tiene que ser de piedra unida al suelo, o sea, no puede ser piedra móvil, tiene que ser un altar fijo. Normalmente es un altar fijo. Entonces, ¿y eso por qué? Porque nosotros somos tomados de la tierra, ¿sí? Entonces, los antiguos creen que somos tomados de la tierra, entonces de la tierra somos tomados, a la tierra volvemos. Entonces, es necesario justamente que en esa tierra se mantenga un fuego inextinguible que de algún modo simboliza el alma humana, que es como fuego que distingue una cosa de la otra, porque esa es la función o el efecto primario del fuego. Entonces, eh, los muertos ya hemos dicho que son enterrados no en el recinto de la casa, muchas veces afuera de la casa, pero cerca de la puerta, porque los muertos tienen una función de guardia, ellos protegen a la familia. Entonces, son los dioses de la familia, son los dioses de la familia, los penates, los dioses manes, los daimones, ellos son los dioses de la familia. Y estos dioses de la familia, ellos se los recuerda año tras año, se les rinde culto, ofreciendo algunos sacrificios que se consumen con el fuego sagrado del hogar. Acuérdense que aquí en la antigüedad cuando se dice el hogar, nosotros decimos, ¿el hogar qué es? La residencia de la familia. No, el hogar es la hoguera, o sea, el hogar es esa hoguera que da razón a todo lo demás. Decimos que da razón a todo lo demás porque esa hoguera es la que permite ofrecer sacrificios, no solamente cocinar ciertos alimentos sagrados que son los que se consumen en conjunto. Por ejemplo, para el matrimonio, los esposos, ellos consumen juntos, solo ellos, una especie de torta que es cocinada al calor del hogar, o sea, del fuego sagrado. Y entonces ellos consumen esa torta juntos y eso implica, o sea, eso simboliza para ellos la comunión pero sobre todo la integración de la mujer que se integra a la religión de la familia de su marido. Por eso, aquí entonces hasta ahora notamos nosotros que la parte más importante del culto antiguo es realmente de la ciudad antigua, de la sociedad antigua,
de la cultura antigua es la religión. Porque la religión les conecta a ellos con sus antepasados y haz a los demás lo que quieran que hagan contigo. Como la vida post-mortem es mucho más prolongada que la vida pre-mortem, o sea, la vida sobre la vida terrena, o sea, no, la vida terrena no podemos decir aquí, porque si los muertos siguen viviendo en la tierra, ¿no? Entonces no pasan a la mansión de los muertos. Pero si la vida en el cuerpo es más breve que la vida en solamente el alma, entonces yo en el culto a los muertos, en el servicio que yo doy a los muertos, en el ofrecerles sacrificios, lo que yo estoy haciendo con ellos es lo que yo quiero que luego hagan conmigo. Entonces, la familia es constituida, fíjense ustedes en esto, la familia es constituida para poder mantener perpetuamente el culto a los antepasados. Para mantener el culto a los antepasados. Para servirles a los antepasados. Para recordarlos continuamente. Así que entonces, no podía haber divorcio. La mujer que abandonaba su casa entonces ella era desposada, era prometida por el padre a una familia que tuviera religión, ¿sí? O sea, tenía que ser una familia que tuviera religión, y entonces le prometía a la hija, el padre de la hija, prometía a la hija que a una familia que pudiera acogerla dignamente. Cuando llegaba el día de las bodas, entonces el marido iba y traía a la esposa, la conducía a su casa, a la casa de sus padres, porque estas familias eran, digamos así, tenían varios núcleos, con el patriarca mayor, que era como el abuelo, digamos así, entonces sus hijos viviendo con él. Esta cuestión de la vida independiente y compañía es una cosa burguesa de nuestros tiempos. Eso no existe antes del siglo XVI, XVII, sí, XVII. No existe eso, sino que la familia siempre es extendida, siempre. Pero la esposa sale de la casa de sus padres y pasa en la ciudad antigua, en la cultura antigua, pasa a vivir en la casa de su marido. No es una unión meramente legal, no está fundada en el amor. La fundación está en la religión. Ella deja la religión de sus padres y pasa a vivir pasa a profesar a partir de ahora la religión de su marido, ¿sí? Y esta unión tiene que ser de tal modo que ella no puede separarse de su marido, porque separarse de su marido, ya ella está desconectada de la religión de los dioses, de los antepasados de sus padres. Y ahora, al separarse de su marido, lo que le va a suceder a ella es que ella ya no va a poder dar culto a los dioses a los cuales ahora profesa fe. Entonces queda como desconectada. No existe el divorcio en la sociedad antigua. En Roma mucho tiempo después es incluido. Entonces, no existe, el divorcio es un invento de apóstatas. No se encuentra propiamente en la tradición. El divorcio, que está muy unido también al adulterio, del mismo modo. El adulterio no es bien visto por nada porque el padre, si la mujer es adúltera y engendra un hijo, acuérdense que estamos hablando de una sociedad donde no existe la anticoncepción, y entonces siempre es muy probable la concepción de un hijo. Entonces, el, eh, el padre o el marido, que si la mujer tiene un hijo que no es suyo, el marido podía rechazar o aceptar a ese hijo. En general, en algunas sociedades había leyes que lo obligaban no solamente a rechazar al hijo con la muerte, sino además a repudiar a la mujer e incluso él mismo condenarla a muerte. Porque es por una razón, siempre una razón de religión. Porque ella lo que hacía con ese hijo es romper la cadena sucesoria que permitía perpetuar la religión de la familia. Este hijo es un hijo de dos religiones, o sea, de la religión de la esposa, de la mujer que está casada con un marido del cual no tuvo hijo, y la religión de otro hombre que tiene otra religión. ¿Entienden? Entonces, una familia es una religión, otra familia es otra religión.
No, pero ella tuvo hijo de un soltero. No, pero el soltero vive en una casa hasta que, y pertenece a la religión de su padre y tiene que dar culto a sus antepasados siempre. ¿Comprenden esto? Entonces, eso es muy interesante porque se dan cuenta que es la religión la que fundamenta las costumbres y las leyes y no otra cosa. ¿Sí? Entonces, eso respecto del matrimonio, la religión doméstica. Bueno, hasta aquí una cosa, eso es una pincelada muy a grandes rasgos en función del fuego sagrado, la propiedad, la propiedad. ¿Tiene que haber propiedad privada en la antigüedad? Claro que sí tiene que haber propiedad privada porque la propiedad privada no está fundada en los derechos de la persona y pitos y flautas. No, no, no. Está fundado en que en esa tierra hay antepasados, hay muertos, hay dioses manes, hay penates, hay daimones, ¿sí? Entonces sacarle a un hombre de su tierra es desconectarlo de su religión, porque su religión está conectada con su tierra. Su religión está conectada con su tierra. Y entonces, en esa tierra se enciende el hogar y alrededor de ese hogar, la familia, en torno a ese hogar, a esa hoguera, la familia se congrega para poder dar culto a sus antepasados. Muy bien. Hasta aquí entonces. Y vean ustedes que la ceremonia sagrada por excelencia es realmente el matrimonio. El matrimonio, no hay otra cosa más importante que el matrimonio, que tenía tres partes fundamentales: la tradición, o sea, la entrega de la mujer, la conducción a la casa, ¿eh? y finalmente la comunión. Entonces, el padre de la mujer entrega a su hija al novio, al marido. Entonces, el marido la trae hasta su casa, la alza en brazos, la alza en brazos, porque ella no tiene que tocar el suelo, el dintel, el límite de la casa, sino que ella entra a la casa cargada por su marido. Entonces, y la introduce así él a la casa, ¿eh? Y finalmente él come en esta torta que significa justamente la introducción de la mujer al culto de esa familia. Entonces, así que son los dioses mismos los que introducen a la mujer a esa casa, ¿sí? Así que, pero ya no lleva comida fúnebre a sus antepasados. Ahora ella lleva comida fúnebre a los antepasados de su marido, porque ahora cambia de religión, de cierto modo, ¿no? Su matrimonio le ha desligado completamente de la familia de su padre, ha roto todas sus relaciones religiosas con ella y ahora ella es parte de una familia nueva, ¿sí? De ahí se entiende la prohibición del divorcio, solamente en caso de esterilidad, porque claro, si no hay hijos, ¿cómo se podría continuar la descendencia y el culto de esa familia? También no se podría permitir la poligamia, ¿sí? Justamente porque la unión conyugal es algo más que una relación de sexo y de un afecto pasajero. De hecho, una relación de sexo y de afecto no es lo principal en el matrimonio de la sociedad antigua, sino que lo principal es siempre el culto, ¿sí? La religión doméstica. Así que no importa si se quieren o no se quieren. Ellos, y esto es finalmente un punto central de la tradición, digamos así, de la religión antigua, de la sociedad antigua, y que es una cosa fundamental uno dice, pero ¿cómo puede ser que la religión sea más importante que las relaciones de afecto entre los sexos? ¿Puede ser realmente así? Sí, puede ser, porque para estas sociedades el culto a sus antepasados, a sus dioses, el culto a Dios, es más importante. Bueno, es lo mismo, es lo que nosotros los cristianos decimos. Hay que amar a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Entonces, para el hombre antiguo, su religión está por encima de las relaciones de afecto y por eso, aunque a nosotros nos parezca extraño, uno dice, mira cómo el padre mata a su hijo, ¿no? Mata a su hijo, ¿sí? No lo acepta. ¿Por qué mataban los antiguos a los hijos con imperfecciones? Porque
era fundamentalmente con varones y mujeres. Mataba a sus hijos que nacían con imperfecciones, porque siendo el varón una especie de sacerdote y teniendo él la obligación de ofrecer sacrificios a sus dioses, a los dioses familiares, entonces no podría tener ningún defecto. Además, la imperfección de cuerpo implicaba en general, en la mayoría de las veces, la creencia de que eso casi siempre implicaba la esterilidad. Si este es estéril, si este es defectuoso, no puede ofrecer sacrificios a los dioses de nuestra familia. Entonces, el padre lo que hace es, lo elimina, en razón de la religión de la familia. ¿Sí? Entonces, todo ese tema de la dignidad del hombre y compañía, que son ideas fundamentalmente liberales, y revolucionarias por eso, porque se sustituyen la ley máxima que es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo. Entonces, en cambio, en la sociedad antigua nosotros vemos cómo ellos anteponen siempre el culto doméstico y la religión y el culto a los antepasados, la religión de la familia, incluso a los afectos personales que puedan tener ellos, ¿no? ¿Por qué a las hijas se les eliminaba? Y por qué también a las hijas defectuosas y las mujeres que nacían defectuosas, también los padres podían generalmente, eh, digamos, condenarles a muerte, ¿no? Porque esas mujeres defectuosas no podían contraer matrimonio porque en general también podrían ser estériles. Entonces no continuaba el culto. Ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver esto con el cristianismo? Bueno, fíjense ustedes. ¿Recuerdan ustedes que en la religión de Israel, el leproso quedaba excluido de la asamblea, del pueblo? El leproso quedaba excluido porque la lepra era una enfermedad que no solamente quitaba la sensibilidad de la piel, sino que terminaba deformando a la persona, ¿sí? Entonces quedaba como el leproso, que tiene la enfermedad muy desarrollada, puede quedar como un zombie, ¿entiendes? O sea, completamente deformado, se le cae la nariz, se le caen las orejas, se le caen los dedos. Una persona en un estado avanzado de lepra puede quedar incluso sin manos, no tiene manos. O sea, eh, entonces, fíjense, en el ritual que está en la Biblia, cuando un leproso quedaba curado, el ritual de reinserción a la comunidad era muy parecido al ritual de consagración de sacerdotes, porque era un pueblo sacerdotal. Entonces, y así como lo que es ofrecido a Dios tenía que ser sin mancha, por eso tiene que ser un cordero sin mancha, ¿eh? Entonces, porque no se puede ofrecer a Dios porque Dios es perfecto, entonces lo que se le ofrece a Dios tiene que tener de algún modo semejanza con Dios. Entonces, siendo este un pueblo sacerdotal, los leprosos quedaban excluidos por una razón religiosa, más que por una razón sanitaria o lo que sea. Porque de hecho, no es tan fácil contagiarse de lepra, ¿eh? No es como el virus del ébola o como la gripe. Eh, el 90% de las personas pueden, aunque sean contagiadas de lepra, nunca desarrollarían la enfermedad, ni contagiarían. Entonces, por una razón religiosa fundamentalmente eran excluidos, porque no podía de ese modo expresar completamente la razón sacerdotal que implicaba un sacrificio perfecto y agradable a Dios, ¿sí? Esa era la razón central por la cual, o sea, acá hay una razón religiosa para esta exclusión de los leprosos, ¿sí? Entonces ustedes me dirán, no, pero el cristianismo superó ese tema, no superó nada. Los leprosos siguen sin poder estar en la comunidad. O sea, no pueden comulgar, por ejemplo, los pecadores públicos. ¿Entienden? O sea, aquello era símbolo simplemente de lo que sucedería en la ley nueva. El que está en pecado público, el que está en pecado grave, no puede comulgar. El que está excomulgado tampoco puede comulgar. O sea, aquello, ¿por qué? Porque se necesita perfección moral para poder dar un culto agradable a Dios. Entonces, no puede ofrecer un sacrificio a Dios si es que está manchado por el pecado. Todos aquellos ritos antiguos, en realidad lo que hacían era expresar de modo ritual una verdad que se mantiene igual, como dice San Agustín, desde el principio de los siglos hasta nuestros días. ¿Sí? Desde el principio de los siglos hasta nuestros días. Y por más que un pecador pueda hoy acercarse a comulgar, en realidad su sacrificio no es agradable a Dios y terminará condenándose, o sea, Dios terminará excluyéndole si no se arrepiente. Bueno, eso es un ejemplo aquí.
También respecto del fuego, ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver el fuego sagrado sobre una roca en el medio de la casa? Nosotros tenemos, claro que sí, Jesucristo dijo, he venido a traer fuego a la tierra y cuánto ya desearía que estuviera ardiendo. Entonces, ¿qué significa fuego a la tierra? Cuando no entendemos nosotros este tema de la religión antigua, no entendemos a qué se refiere Jesús con el fuego de la tierra. Claro, el fuego está apagado. El culto antiguo ya no sirve. Entonces, Cristo como sacerdote, Él viene a traer el fuego de la tierra y Él como sacerdote vuelve a encender este fuego. Por eso, este fuego es encendido en los corazones por la gracia, pero también es encendido sobre la roca del altar. ¿Acaso no ha sido fuego? Yo he venido para un juicio, dice el Señor. Y el fuego es juicio, porque el fuego separa los elementos. Y el juicio separa el inocente del condenado, el bien del mal. ¿Eh? Entonces, he venido para un juicio, dice, y los que no creen en mí ya están juzgados. Entonces, el Señor ha traído fuego a la tierra. ¿Sí? También podemos hablar del fuego del amor y ciertamente sobre el altar arde la llama del amor, que es simbolizada por ese fueguito, la llama encendida que se enciende sobre el altar para indicar que allí en el altar, en el sagrario, está el fuego ardiente, está este horno encendido de amor, como dice las letanías del Sagrado Corazón de Jesús respecto al corazón de Cristo, ¿no? Eh, horno ardiente de amor, horno ardiente de amor. Entonces, en el altar también se enciende una hoguera inextinguible. De hecho, el fuego no representa acaso a Dios. ¿Y dónde está Dios? ¿Acaso no es una hoguera inextinguible, como dice la Escritura? Esa hoguera es la que se enciende sobre el altar cada vez que allí baja Dios y se hace presente en las especies eucarísticas. ¿Qué tal? Muy bien. Y así otras cosas. Bueno, hasta aquí mi charla, ¿sí? Muchas gracias.